Así que bueno, Paz, si querés te doy la palabra para que te presentes. Si Dale. las cámaras un segundo así saludamos y después ponemos la presentación solamente. Sí, yo ahí la puse para vernos las caras un minutito, después ahora la apago cuando termine mi presentación y arranque con la presentación que nos trae acá. Mi nombre es Paz Urbano, yo soy psicóloga, estoy diplomada en género y movimientos feministas, y ahora les voy a contar un poquito, ya apago las cámaras para empezar a mostrarles la presentación. Les voy a contar un poquito de qué se va a tratar este taller. Vamos a trabajar con 3 ejes. Espera que se me fue. La idea es que podamos hacer una revisión sobre la conceptualización del género como categoría social, los estereotipos y mandatos que lo construyen y cómo afecta esto en la infancia, ¿sí? Y vamos a pasar por 3 momentos. Primero vamos a hablar un poco sobre la categoría social de género, cómo se construye históricamente y también en lo personal. Después vamos a hablar un poco sobre las instituciones y la interacción que tienen con la crianza de nuestros hijos. Y por último vamos a trabajar sobre los estereotipos y qué herramientas pensamos que les podemos dejar para poder trabajar estas cuestiones en las crianzas que nosotros estamos ejerciendo, o que podemos llegar a ejercer, sea con hijos propios o ajenos. Para comenzar, el concepto de género, ¿sí? Que lo que enmarca es las conductas, los roles y las prácticas que habitualmente consideramos como femeninas y masculinas, tienen que ver con lo que se espera socialmente y lo que se espera de los varones y de las nenas. Pero este concepto no es algo que existió siempre, de hecho es bastante reciente. Simone de Beauvoir en el 49 lo trae en su libro El segundo sexo. Ella empieza diciendo que mujer no se nace, sino que se hace. Y este hacer mujer implica un montón de cuestiones que debemos aprender para poder entrar en lo que es la norma y ser mujeres como se espera socialmente que lo seamos. Entonces esto trae un montón de cuestionamientos acerca de la diferencia entre el sexo y el género. El sexo tiene que ver con la cuestión biológica, ¿sí? Con cómo venimos programados biológicamente, si nacemos con pene o con vagina, pero el género es una construcción muchísimo más amplia y que tiene un montón de cualidades y de características que no tienen nada que ver con lo biológico, ¿sí? Dentro de lo que es el género, hay varias cuestiones que hoy en día aparte se está hablando mucho de esto. Una de estas cuestiones tiene que ver con los roles de género. Los roles de género son los papeles que nosotros le atribuimos a las personas. Decimos que las mujeres son de determinada forma y los varones de determinada forma, y hay una lista de características y cuestiones que esperamos que hagan, ¿sí? Los roles de género tienen que ver, sobre todo, con actitudes, ¿sí? Con formas de hacer las cosas y de pararnos frente al mundo. Cuando nosotros decimos que están diferenciados los roles de género entre varones y mujeres, se nos presenta una pregunta, y sobre todo hoy, con todo lo que estamos pasando y con las cuestiones que estamos empezando a vivir, que tiene que ver con todo lo que queda por fuera de lo binario, ¿no? Eh, Nosotros entramos a un mundo que está pensado, que está concebido como una parte y contraparte, que es el varón y la mujer. Hay una forma de ser varón y hay una forma de ser mujer. Y todo lo que queda por fuera de eso está visto como justamente fuera de la norma. Entonces, cuando empezamos a pensar en los roles de género y en el impacto que tienen en la crianza, todas las identidades que no tengan que ver con lo que está asociado comúnmente al varón y con lo que está asociado comúnmente a la mujer, y que además tenga correlación con el sexo biológico, eh, es bastante problemático, ¿no? En general. Yo quería mostrarles, sí, Perdón, antes que muestres el video, agrego dos cosas en sí, relación a la crianza. Lo primero,
con los roles de género, esta relación que hacía Paz entre o sea, el rol de género como algo construido socialmente y el sexo como algo determinado biológicamente, es importante que tengamos en cuenta esto porque lo que pasa muchas veces es que atribuimos características entre comillas, naturales, que en realidad son construidas biológicamente, y esto se ve muchísimo en el caso de niños, niñas y niñas. Por ejemplo, las niñas son más tranquilas, los nenes necesitan más correr o más aire libre, los chicos pegan, las nenas no pegan, los nenes las nenas hablan antes. Bueno, toda esta serie de cosas que vamos atribuyendo a las niñas y a los niños, en realidad son construcciones sociales, pero es muy común que se piense que esto se da naturalmente. Y en relación a lo binario, también vale la pena decir que incluso el sexo biológico, o sea, decimos los roles de género están construidos de forma binaria, se es mujer o se es varón, a los varones les gustan las mujeres, a las mujeres les gustan los varones. Esa es la construcción heterosexual y binaria que tradicionalmente se impuso y hoy en día estamos rompiendo un poco. Con el sexo biológico también pasa esto, ahí, o sea, decimos, se puede nacer con pene o se puede nacer con vagina, y si naciste con vagina sos mujer, y si naciste con pene sos varón, pero hay personas que se llaman intersex, que nacen con características de ambos sexos, entonces incluso la construcción, o sea, decir solamente hay dos posibilidades de sexo biológico, un poco también es una construcción social. Históricamente se los patologizó bastante a las personas intersex, se las operó o dieron tratamientos de hormonas desde bebés recién nacidos, así que también en cuanto a la crianza es importante, como cuando pensamos en el rompimiento de lo binario, que lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el webinar, pensar como esto incluso a veces pasa desde o que el bebé nace o incluso antes de que nazca ya está inserto en un mundo binario que intenta encasillarnos en varón que hace tal cosa y mujer que hace tal otra. Sí, tal cual. Eso. Sí, una cosa que también quería mencionar medio desde el principio, y ahora lo vamos a ver con el video que les vamos a pasar, es que cuando empezamos a buscar material y a armar el taller, incluso está tan arraigado el binarismo que es muy difícil encontrar materiales, no material académico, sino materiales audiovisuales que tengan que ver más con lo cotidiano, donde se representen personas que no se identifiquen a lo binario. Ahora lo vamos a trabajar un poquito más adelante, pero sí lo quería mencionar. Y ahora sí mostrarles este video. Ay, espérame, se me cerró. Bueno, dame un segundo, perdón. Quería mostrarles este videito para poder empezar a pensar. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? ¿No? No se ve la... Ah, ok. Perdón, espérenme que... ¿Ahí? Ahí sí. Ok. Bueno, esto es una publicidad, es del año 2012, o sea, tiene un par de años, pero no tantos tampoco. La 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 la. Alguien se pregunta por qué las mujeres lloran por todo. Es su forma de expresarse, le sale así naturalmente. Mares y mares de lágrimas derramados por despedidas, nacimientos, pelos teñidos, ropa que no pega, agua fría, multa. No, sí, novios que se van, novios que vuelven. Son tantas las cosas que las pueden hacer llorar. La burbuja me hace llorar. Que es más fácil hacerlas reír que tratar de entenderlas. Te quiero. Porque las mujeres lloran por todo. Es práctico, la verdad refresca. Bueno, nada, esto es una publicidad, les decía, del año 2012, me parece que es como bastante gráfica, justamente en lo que tiene que ver con los estereotipos, ¿no? No sé qué les pareció, pero bueno, a mí me chocó bastante varias cosas de esta publicidad, principalmente
Ahí volví a la presentación, ¿se está viendo la presentación? Sí, se está viendo bien. Listo. Una de las cosas que me pareció como súper significativa es el final de esta publicidad donde dice que la verdad refresca, ¿no? Entonces está dando como una verdad absoluta esta característica de las mujeres, que es que lloran por todo. Que la mujer llore por todo tiene un montón de implicancias. Tiene una implicancia desde la lógica de la mujer como débil, como vulnerable, tiene implicancia desde el rol de la mujer como irracional e incapaz de mediar con sus propios sentimientos y emociones. Tiene también otra cuestión que es el rol del varón, ¿no? En esta publicidad, en donde lo que se les propone a los varones es que traten de hacerlas reír y de no tratar de comprenderlas, como si hablaran dos lenguajes diferentes y no hubiese posibilidad de acuerdo, ¿no? No hubiese posibilidad de comprensión de un género al otro, porque, bueno, las mujeres son irracionales, y por ende los varones racionales, porque de vuelta seguimos con la lógica binaria, entonces cuando uno está parado desde un lugar, el otro está parado en el otro. Esto es una caracterización bastante clásica de la mujer, que tiene que ver con la diferencia de los géneros más primaria, que se basa en la desigualdad y en la jerarquización. La mujer está vista y está siempre presentada como un ser inferior al varón, desde lo emocional, desde todas las capacidades, ¿no? A mí me impactó mucho esto de lo emocional como, nada, como esta irracionalidad absoluta en las mujeres. Bueno, eso, quería como mostrar un poco, ilustrar un poco este punto. Seguimos un poco. Lo que viene ahora, para trasladarlo también un poco a lo que es la infancia, les vamos a mostrar un par de cuestiones relacionadas a algunos estudios que hizo Grow con lo que son tanto los juguetes como los dibujitos animados que miran nuestros niñes, y ver qué es lo que está pasando con esto mismo que estamos hablando recién, de la diferencia de los géneros, cómo se traslada a los niños. Y de vuelta, volviendo a la binaridad, vamos a ver que solamente vamos a poder hablar y dar datos en relación a lo que está orientado a varones y a lo que está orientado a niñas, porque no existe un mercado, no existe una visibilización de ninguna otra identidad de género. Todas las infancias que están por fuera de la binaridad están invisibilizadas. Están lo que se llaman los juguetes o demás neutros, pero ahora vamos a ver que siempre hay algún grado, salvo en muy contadas excepciones, algún grado de inclinación hacia un lado o hacia el otro. Acá en esta imagen es la obviedad y lo que ya todos sabemos, todo lo que es de nenas es rosa, todo lo que es varones es celeste, pero además algunos juguetes que están pensados para que cualquier niña pueda usarlo, también tienen un modelo diferenciado. Las bicicletas es un ejemplo súper claro. La de los varones tiene el caño alto, son súper resistentes, las ruedas más grandotas, más rápidas. Las de las nenas tienen que ser lindas, principalmente lindas, ¿sí? Tienen que ser seguras porque las nenas no tienen las mismas habilidades motrices que los varones, se ve. Perdón, agrego Sí. acá algo y si querés cuento un poco lo que fue el estudio este. Dale, por favor. Además de lo que decía Paz, lo de las bicicletas, y que se aplica en realidad a cualquier producto, tiene que ver también con cómo se vende, o sea, no es solamente el objeto en sí, acá digamos, son imágenes, o sea, es un gráfico, ¿no? Pero no es solamente la diferencia del objeto en sí, o los colores, como veíamos en la diapositiva anterior, sino que además el tipo de mensajes a los que se apela para vender una bicicleta de nene o una bicicleta de nena son muy diferentes, los tonos de voces, los tonos, los colores, entonces como para que pensemos un poco también la complejidad con la cual se van construyendo todas estas categorías sociales. En el formulario de inscripción, una de las personas preguntaba cómo hacer cuando uno intenta criar a sus niñas fuera de estos estereotipos, pero los abuelos, otros familiares,
o incluso a veces la escuela, o en este caso la televisión, la publicidad, todavía están transmitiendo un montón de estereotipos muy marcados, y bueno, nada, podemos ver también que si bien se está cambiando, se está avanzando un poco, todavía, por ejemplo, no sé si recuerdan, el año pasado Carrefour sacó una campaña para el Día del Niño, que era un nene con C campeón y una nena con C cocinera. Entonces todavía vemos que está muy instalado en la sociedad. Y acá quería contarles, estamos haciendo también un análisis sobre publicidades infantiles, que ya lo hicimos en 2015 y en 2017, así que ahora vamos por el tercero para ver un poco cómo, digamos, estudiamos qué se les vende, o sea, las publicidades infantiles, qué mensajes transmiten, cómo le hablan a las nenas, cómo le hablan a los nenes, y bueno, más cuando tengamos terminado el análisis se los podemos compartir porque es interesante para pensar también como, bueno, ¿por qué si yo le transmito a mi hijo o a mi hija roles no tan marcados, o le doy cualquier juguete, por qué mi nena quiere jugar igual con la Barbie y el nene igual quiere jugar con el camioncito? Pero bueno, me estoy adelantando un poco, perdón. Si querés pasá y cuento el estudio y te dejo seguir. Dale. Bueno, este fue un estudio que hicimos que era sobre 163 dibujos animados, y analizamos por un lado los personajes, qué hacían esos personajes y quién había hecho o dirigido esa serie. Como pueden ver en la diapositiva, lo que encontramos es que el 80% de las series estaban dirigidas por varones, solamente el 9% por mujeres, y el resto estaban codirigidas. Entonces, en el gráfico ahí pueden ver que esos 163 dibujos, el 67% de los personajes eran varones. Y en la próxima diapositiva podemos ver, estas son las profesiones, o sea, profesiones entre comillas, ¿no? ¿Qué hacían los personajes mujeres? Acá, claro, hay muchos dibujitos que no tienen un género identificable. De los personajes que se podía identificar el género varón o mujer, encontramos que las mujeres hacían solamente estas profesiones, y los varones, todas estas. Entonces, más allá de las profesiones que haya, también vemos que las mujeres suelen tener profesiones relacionadas con el cuidado de las personas, o son amas de casa. A los varones se les muestra una variedad de cosas que pueden hacer, aunque sea en la ficción, digo, porque algunas de estas profesiones eran, bueno, no sé, o brujo, o cosas, digamos, de ficción de dibujitos animados, pero los varones están viendo toda esta posibilidad de cosas para hacer o para imaginar, mientras que las mujeres están viendo solamente 12. Así que bueno, esto era un poco también para ver cómo, digamos, la construcción social de género está bastante marcada todavía por roles muy determinados. Sí, vamos a ir abordando el tema de lo que las niñas ven y los mensajes que reciben desde distintos sectores durante todo el webinar. Nos pareció súper interesante esto porque es como muy gráfico, estamos viendo un número, o sea, es 12 contra 60, y además hay un contenido en los tipos, esto que decía Mila, o sea, las nenas generalmente son amas de casa, o cocineras, o algo que tenga que ver con el cuidado, y los varones pueden ser casi cualquier cosa, de hecho cosas incluso que no existen. Y además, de vuelta, para traer un poco esta cuestión de lo binario, no hay otras representaciones. No hemos visto todavía, o por lo menos no hay una presencia fuerte, de otro tipo de personajes que no se identifiquen con los dos géneros clásicos, y con las características que conllevan, ¿no? Digo, hoy en día hay dibujitos que son un poco más, que tienen un poquito más de interés de apertura, y los personajes por ahí son más, no tan estereotipados, pero tampoco rompen tanto. Hay ejemplos que, no sé, las personas que estén participando ahora, que tengan hijes en edad de mirar dibujitos, van a poder entender a qué me refiero, pero bueno, por ejemplo, se está hablando mucho el tema de las princesas de Disney. O sea, la realidad es que en los últimos años Disney ha sacado otro tipo de princesas diferentes a las tradicionales. Elsa y Anna de Frozen no están persiguiendo el amor, y son valientes, y se lanzan a la aventura, pero
hay algo del amor romántico detrás, pero son cánones de belleza súper claros, cánones de juventud súper claros. Digo, por más que se estén haciendo progresos, hay un larguísimo recorrido por hacer, y de vuelta, para las infancias no binarias, la posibilidad de identificación en las primeras infancias es prácticamente nula. No hay personajes que no sean varones o nenas heterosexuales con las características clásicas del estereotipo. Habiendo dicho esto, nos gustaría hacer un pequeño ejercicio. Esto, lamentablemente, como al ser online es medio difícil de tener un feedback, pero igual se los queríamos proponer, que tiene que ver con repensar un poquito nuestras propias historias. Nosotros venimos hablando del concepto de género y de cómo los roles de género se van reproduciendo en la sociedad, y nosotros sabemos que hemos sido criados en un sistema patriarcal, heteronormativo, con un montón de cuestiones que hoy por ahí se están empezando a pensar diferente, pero que en nuestras infancias seguro no se pensaban distinto. Entonces, los invitamos a pensar un poco en estas frases que hemos escuchado en nuestras crianzas, y qué escenas hemos visto que nos hicieron generar algún cambio, alguna actitud, algún deseo, algún interés que se modificó a partir de estas cuestiones. Yo les quería traer un ejemplo. Sí. No, si quieren, mientras seguimos contando como el porqué de esta consigna, les proponemos, si a alguien se le ocurre alguna, pueden mandarla por el chat y las vamos recuperando nosotras y analizando un poco. La idea de pensar en nuestras propias crianzas y nuestros propios recorridos por distintas instituciones sociales tiene que ver con entender que, bueno, más allá de esto que decía Paz, de los cambios que están pasando hoy en día, lo que nosotros vivimos en nuestras trayectorias personales tiene un impacto en las formas, en las cosas que decimos, las formas que transmitimos. ¿Por qué? Porque muchas veces todos estos estereotipos de los que venimos hablando, a veces es más fácil reconocerlos en las publicidades o entender el concepto más abstracto, pero muchas veces nos cuesta darnos cuenta, a veces en pequeñas acciones o en cosas que decimos estamos reproduciendo eso, y tiene que ver con que, bueno, fuimos criados en esta sociedad. Claro. La idea es poder reflexionar un poco sobre las cuestiones que nos marcaron a nosotros entonces, y un ejemplo personal que les quería traer es que cuando yo era chica lo que escuchaba constantemente era de mi padre, para ser el puntual, era que las mujeres inteligentes tenían más problemas para conseguir novio, y esto era porque los varones se asustaban. Entonces yo, después de más grande, cuando fui analizando esa frase, fui como teniendo un montón de análisis en relación a esto, y decía, primero, que la cualidad de la inteligencia en la mujer no suele ser una cualidad resaltada, o sea, no es una de las cualidades que se le pide a las mujeres o que se les otorga a las mujeres desde los estereotipos, siempre tiene más que ver con la belleza. Ay, Paz, se te dejó de escuchar. ¿Estás ahí, Paz? ¿Hola? Hola, ahí está, se cortó se cortó la última frase. Ah, ok. Bueno, no, lo que les decía es que me parecía interesante en este ejemplo en particular también analizar un poco el rol del varón, ¿no? Porque decimos, siempre es más fácil cuando hablamos de estereotipos pensarlo desde las niñas, porque sabemos que son las que están en la posición más vulnerable y son las que más tenemos que fortalecer para poder realizar un cambio. Pero no hay que descuidar también que muchos de ustedes probablemente tengan hijos varones y también quieran alguna herramienta para pensar en sus crianzas. Entonces, cuando decimos esta frase de que las mujeres muy inteligentes no pueden conseguir novio porque los varones se asustan, ¿en qué posición ponemos al varón? ¿No? Una mujer inteligente implica cuestionamiento, y el cuestionamiento al varón lo asusta, con lo cual la mujer queda en un lugar de objeto y el varón queda en un lugar como de omnipotencia. ¿Se entiende la lógica?
a veces cuesta hacer todo el ejercicio de, nada, esto, ¿no? De qué es lo que nos dijeron y de qué implicancias tiene, porque así la escuchás y parece una frase hasta tierna, ¿no? Como que el varón queda en ese lugar de, se asusta, pobrecito, pero nunca es tan, no me sale la palabra, tan inocente. ¿Se entiende? Más allá acá no estoy queriendo decir que las personas que reproducen estas frases estén queriendo hacer un daño, que se entienda esta diferencia, sino lo que estoy diciendo es que son mensajes que no dejan de ser sumamente complejos para las niñas en sus momentos de formación y de elecciones y de identificación. ¿Se entiende? ¿Hay alguien que quiera compartir una frase, que se anime? O si no, seguimos y lo dejamos como tarea para el hogar. Bueno. Si te parece, Paz, seguimos, y si a alguien se le ocurre alguna o se anima en la mitad, puede mandarla por el chat y la recuperamos. Exacto. Bueno, para pasar a lo que sería como el segundo módulo, queríamos trabajar un poco sobre el tema de las instituciones, porque nosotros no criamos en soledad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, tenerlo súper claro. Nuestros niños circulan por un montón de espacios, y son espacios que son sumamente significativos para cada uno de ellos. Entonces, no podemos esperar o pretender que nuestra ideología, nuestra forma de pensar, las cosas que nosotros queremos transmitirles, sea la única que ellos escuchan o la única que elijan, porque realmente van a estar bombardeados por un montón de otros mensajes. La familia nuclear, las personas con las que el niño convive, es un primer, digamos, un primer círculo que contiene un montón de cuestiones y que transmite un montón de cuestiones. Pero después esos círculos, como ven en la imagen, se van ampliando y van trayendo otras cosas que se van poniendo sobre la mesa y que nosotros, como adultos responsables y como criadores, tenemos que empezar a tener en cuenta, ¿sí? Primero va a estar lo que es la familia externa, la familia no conviviente, abuelos, tíos, primas, etcétera, 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 incluso amigos muy cercanos, personas con las que los niños se sientan identificados y pasen tiempo. Y después van a estar las instituciones más formales que tengan que ver con el club, con los talleres que realicen, y obviamente la más grande, la más significativa, que es la escuela. La escolaridad en los niños tiene calidad de obligatoria, con lo cual es algo de lo que no vamos a poder zafar, y la institución educativa, ahora vamos a hablar un poquito sobre eso, es una institución que está pensada, que fue pensada en su momento, con el objetivo de normalizar, ¿sí? De bajar una línea ideológica y de un montón de cuestiones relacionadas a qué es ser un ciudadano, qué es ser una ciudadana, un varón, una mujer. Entonces, nos parecía interesante poder pensar un poco en la institución educativa. Vamos a profundizar un poquito más. Nada, ¿para qué sirve y qué es lo que está haciendo hoy en día? Les decía que es un invento, la escuela moderno, no existe hace tanto tiempo, no es que los niños siempre estuvieron escolarizados, de hecho es más o menos en los últimos 100 años, por más que existían otras formas, ¿no?, de transmitir conocimiento y demás, pero la escuela, sí, con toda su magnitud institucional, existe hace poco. Y les decía, la gracia es que normaliza y que disciplina. Tiene una promesa muy interesante, la de la escuela, y que ustedes no sé si van a poder hacer esta relación, que es la promesa del progreso. La escuela nos dice que mientras más alto lleguemos en los niveles académicos, más posibilidades vamos a tener en la vida de progresar, de triunfar, con lo cual es una promesa que hace que muchas de las decisiones que los criadores tomamos en función de las instituciones educativas esté más pensada por ese lado que por la construcción de identidad de nuestros niños. ¿Se entiende esta diferencia? Si alguien tiene una pregunta o me quiere frenar, o
cualquier cosa, por favor, siéntanse libres de hacerlo por el chat o, bueno, por las dudas, porque yo a veces sigo de largo y está bueno que me frenen si hace falta. Entonces les decía, la institución educativa siempre va a atender a la norma. ¿Y la norma qué nos dice? La norma nos dice que hay, primero, que ser disciplinado, que hay que saber esperar los tiempos, que hay que ser productivo, ¿sí? Que hay que producir contenido, que hay que poder ir adquiriendo de manera paulatina los aprendizajes y demás que se nos imparten, y que tenemos que hacerlo al ritmo que la institución nos marca, no al propio. Entonces acá tenemos un primer problema que tiene que ver con los tiempos de cada niña. Esto no lo vamos a trabajar en profundidad en este webinar porque está enfocado en género, pero sí es interesante para ponerlo sobre la mesa. No todos aprenden de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa cuando la institución baja la información de una sola forma? En cuestiones de género, nosotros lo que vamos a ver es que la escuela le va a dar un lugar bastante específico al varón y a la mujer. Y acá de vuelta, lamentablemente, nos volvemos a enfocar en lo binario, porque las disidencias, todas las identidades que no están identificadas en lo binario, suelen ser, no siempre, ¿no? Esto yo no estoy generalizando a todas, pero digo, la mayoría de las instituciones tienden a buscar la normalización. Se espantan con cualquier cuestión que venga por fuera y intentan encajar en los estereotipos que ya conocen a todos los niños que entran a su institución. Sí, acá, perdón, antes de seguir hago algunos comentarios. En relación al gráfico de los círculos concéntricos que veíamos antes, esto que viene diciendo Paz ahora de las instituciones, siempre está bueno pensar en cómo, digamos, los procesos de las instituciones a veces no son los mismos que los procesos de las personas. Entonces, muchas veces lo que pasa ahora, hoy en día en las escuelas, es que si bien hay muchas instituciones que todavía les cuesta trabajar, por ejemplo, con la diversidad de género, con la educación sexual integral, hay muchas docentes que sí están empezando a generar un cambio. Entonces, lo que probablemente si alguien trabaja en escuela o si sus niñas van a escuela, a veces lo que pasa es que, vieron que en el círculo decía esto de la intencionalidad institucional. Lo que puede pasar a veces es que la intencionalidad institucional no coincide con las formas de actuar de las personas. Entonces, esto puede ir tanto para un lado como para el otro. Digamos, si yo puedo tener una escuela o, digamos, un espacio laboral o cualquier institución social que tenga una perspectiva de género y que trabaje con la diversidad, etcétera, etcétera. Pero si las personas que están ahí adentro no entienden por qué están haciendo eso, o no terminan de estar de acuerdo, les parece algo descabellado o que no está bien, la intencionalidad va a tener un impacto bastante más limitado que si la intencionalidad institucional y la de las personas van de la mano. Entonces, también el ejercicio que les proponíamos, que después si quieren pueden continuarlo en sus casas, de revisar nuestras propias trayectorias, tiene un poco que ver con eso. Capaz, hoy en día lo que pasa es que vemos que están pasando muchos cambios, hay mucha movilización, se habla de los temas de género, se habla de la educación sexual integral, pero si no hacemos un trabajo individual y reflexivo, y eso queda solamente como una movilización masiva, después cuando, cuando deje de ser el tema principal de agenda pública, los cambios a los que estamos llegando no van a ser tantos, o sea, va a haber un retroceso. Entonces ahí está la importancia de, bueno, cuando pensamos en criar hijos o hijas, hijes, cuando estamos alrededor de otros niños, que nos permitamos replantearnos cómo los cambios institucionales a veces se reflejan y a veces no del todo en las personas. Sí, ahora vamos a puntualizar un poco sobre la ESI, que me parece que engloba bastante de lo que trae Emilia, pero una cosa que también me pareció interesante pensar es el tema de quiénes son las personas que están habitando estas instituciones educativas desde el lugar de formadores, ¿no? No tanto las niñas, que sabemos que están ahí y que no tienen otra opción, digo las personas que están tomando los roles adultos. En la educación formal, la realidad, estadísticamente hablando, es que mientras los niños son más pequeños, la gran mayoría de los docentes a cargo son
mujeres. O sea, en jardín de infantes son prácticamente todas, en instituciones primarias son la gran mayoría, en instituciones secundarias se empieza a repartir, y en instituciones universitarias o terciarias ya son proporciones completamente diferentes. Cuando nosotros pensamos el porqué de esta graduación de la feminización de la docencia, creemos que tiene que ver con cuál es el rol que se le asigna a las maestras en cada uno de los momentos de la vida de las niñas. A medida que son más pequeños, el rol de los docentes tiene que ver con el cuidado, tiene más que ver con con ser una segunda madre. De hecho, esto es algo que yo, creo que no se los conté al principio, yo trabajo en escuelas primarias actualmente, y es algo que he escuchado de la boca de infinidad de madres y padres de niños pequeños, donde la maestra cumple un rol que tiene mucho más que ver con lo social, con el cuidado, que con el aprendizaje. Las preocupaciones por el aprendizaje en los niños empiezan a aparecer en las familias a medida que los niños van creciendo, salvo que haya alguna problemática, en donde, bueno, se los convoca obligatoriamente, pero si los niños no tienen un problema de aprendizaje, es un tema que es completamente secundario en los primeros años de vida. Y cuando pensamos en la feminización de la docencia, un ejercicio que hicimos que nos pareció ilustrativo, es que buscamos en Google la palabra maestra. Estas son las imágenes que aparecen. Ustedes saben que Google va rankeando las imágenes y pone primero las que considera que son más apropiadas a la respuesta que nosotros preguntamos, ¿sí? O sea, para Google estas fotos representan a la maestra. Cuando pongo maestro, van a ver que Google me vuelve a mostrar un montón de maestras. De las primeras 2 líneas, solamente 2 imágenes son varones dando clases. Hay una tercera imagen donde hay un varón y 2 mujeres, por las dudas, no vaya a hacer cosa que quede muy protagónico el varón, y de nuevo aparecen mujeres. Con lo cual hay una creencia popular, podemos decir un sentido común, de que la maestra va a ser mujer. De hecho, piénsenlo en jardín de infantes, esto se los dejo para que lo piensen en casa, pero es interesante ver por qué se feminiza la pobreza, qué pasa con esa profesión, entonces qué pasa con las instituciones escolares a partir de esto. ¿Qué están transmitiendo desde el rol de la mujer y del varón? ¿Quiénes se ocupan del cuidado? Vuelven a ser siempre las mujeres. En las instituciones escolares en general pasan muchas cosas. Pasan cosas que no nos gustan y cosas que sí nos gustan. Y esto, como decía Mile, la institución tiene un estilo donde podemos esperar ciertas cosas, pero después hay bajadas subjetivas de cada uno de los adultos que está a cargo de un grado de niñez. Entonces, podemos ver que conviven un montón de cuestiones en todas las instituciones. Hay profesores que reproducen estereotipos de género, o que hacen comentarios homofóbicos o relacionados a las identidades diversas. Hay profesores o hay instituciones que están expulsando a niñas que fueron madres al no poder adaptarse a las necesidades que conlleva la maternidad reciente. En los recreos de muchas escuelas primarias, los niños varones están ocupando la mayoría del patio para jugar al fútbol, mientras las mujeres quedan en espacios periféricos jugando a los juegos que son característicos de las niñas, generalmente sentaditas, con cartas o con figuritas, con algo que no implique demasiado movimiento físico. También está pasando que muchos profesores o docentes o maestras están empezando a pensar sus clases con perspectiva de género y poniéndolas como un tema transversal a la currícula. Esto es lo que pide la ley. La Ley de Educación Sexual Integral es una ley nacional que rige para todo el país, para todo nuestro territorio, en donde se exige que todos los docentes planifiquen con perspectiva de género, incluyendo las temáticas de la ESI, que están graduadas por edad, por grados escolares, tienen, digamos, un montón de materiales bajados desde el ministerio, para que ellos puedan realizar esta acción de incluirlos en sus planificaciones cotidianas. Y esto pasa en muchas escuelas, en muchas aulas, y no pasa en muchísimas otras. Entonces, toda esta cuestión... Sí.
No, lo importante para aclarar acá también es que, como dice el título, cuando decimos que toda educación es sexual, no quiere decir que siempre se aplique desde la perspectiva de lo que dice la ley, que es la ESI. Por un lado, la ley esta existe hace 13 años, así que hay un montón de cosas en la que se está quedando vieja. Por ejemplo, lo que decíamos del binarismo, es una ley que todavía muestra mucho binarismo de género. Aún así, es la ley que tenemos hoy en día para asegurarnos que existe una educación sexual integral. La palabra integral ahí capaz es la clave. Hay mucha gente que dice, no, pero ¿cómo le van a dar educación sexual a niños de jardín? Bueno, la palabra integral es que hace referencia a aspectos afectivos, sociales, éticos, además de los biológicos, ¿sí? O sea, se piensa lo sexual como solamente lo genital o solamente lo relacionado al coito, y no es así. Entonces, esto que decía Paz, estos lineamientos curriculares ayudan a que los docentes de distintos niveles puedan trabajar sobre estos contenidos con sus chicos. Ahora bien, ¿qué pasa? O sea, no aplicar esta ley no hace que la educación y la escuela no sea una institución sexuada. Por ejemplo, como decía Paz antes, podemos verlo no solamente en los contenidos, en el currículum de lo que se les enseña a los chicos, sino en espacios como el patio, o en nociones que muchos docentes comparten, como por ejemplo que las niñas son más prolijas que los niños en relación a las carpetas, o que a las nenas les va mejor en lengua y en artes, y a los nenes les va mejor en deporte y en matemáticas. Todas esas cuestiones siguen transmitiendo roles de género en la escuela, y están muy arraigados porque, como decía Paz, la escuela como institución moderna, cuando nace, ya nace con esta división sexual esta división de género. Entonces, se continúan reproduciendo. La ESI un poco viene a romper con eso, pero de nuevo traigo la importancia de revisar las trayectorias, porque muchas veces vemos docentes que a veces quieren incluir estas perspectivas, pero no saben cómo hacerlo, o todavía piensan la sexualidad como un tema principalmente tabú, porque antes era algo de lo que no se hablaba, menos que menos en la escuela. Así que para seguir pensando como las complejidades que capaz los niños que tienen alrededor enfrentan en cuanto a momento de cambio de paradigma que estamos viviendo. Sí, tal cual, Mile. Y todo esto que estamos hablando sobre la institución educativa, que por ahí parece que nos centramos mucho en esto, no tiene que ver con una cuestión de crítica o de ánimos de decirle a la institución lo que va a hacer, sino que tiene que ver con que nosotros podamos pensar en cuáles son los espacios que están habitando nuestros hijos, los niños que tenemos cerca, y pensar también un poco qué podemos aportar, ¿no? Desde nuestros lugares, a nivel de conversación, de poder traer a las instituciones nuestras dudas, poder conocer un poco más qué se está haciendo en relación a esto, y en función de eso, hacernos parte. Yo creo que una de las cuestiones más importantes que tiene la crianza hoy en día, cómo la estamos concibiendo en estos momentos de nuestra historia, es que los adultos somos responsables desde un lugar de participar, ¿sí? Nuestra responsabilidad no tiene solamente que ver con elegir qué institución y mandar a las niñas, sino tratar de participar y habitar el espacio con ellos. Entonces, bueno, como les decía, pues nosotros vamos a elegir una institución seguramente pensando en un montón de factores socioeconómicos, de valores, de creencias, y vamos a elegir una institución y vamos a mandar a nuestra niña ahí. Pero una vez que ya esté en esa institución, no es que nosotros nos desligamos y decimos, bueno, ahora la institución se hace cargo de esto, sino que está bueno que podamos participar y tener algún tipo de claridad sobre qué es lo que está pasando en relación a la educación sexual, que como decía Mile, es toda, ¿no? Bueno, para esto, como un pequeño resumen, nos parece interesante pensarla así desde la legalidad, en el sentido de que es una ley que tiene que aplicarse, y que cuando no se aplica, lo que estamos haciendo, por eso ponemos perspectiva de derecho, es nosotras consideramos que se está privando de derechos a las niñas, ¿sí? Cuando hay una ley que está pensada y hecha para algo y no se pone en práctica, estamos negando derechos. Las instituciones permiten o habilitan distintas cuestiones y otras no, y acá es donde nosotros tenemos que poder
tener algún tipo de claridad sobre qué es lo que se está habilitando. Lo mismo pasa con los docentes. Hay muchos docentes, y sobre todo por ahí cuando son un poco más grandes, que les cuesta pensarse en este rol, ¿sí? De hecho, a mí me ha pasado de hablar con docentes de primaria que me dicen, bueno, pero yo no puedo hablar con niñas de sexto, séptimo grado sobre métodos anticonceptivos, porque ellos no tienen relaciones. Y a mí me pareció dos cosas. Primero, que no tenga relaciones no implica que no se le pueda hablar de una cosa. Ellos pueden conocer los métodos anticonceptivos aunque no tengan relaciones. Y segundo, no sabes si no las están teniendo. Entonces, es difícil para muchos docentes, pero a la vez es importante poder cuestionar, pero desde un buen lugar digo cuestionar, de poder conversar, de poder proponer, de poder ver de qué manera la información que tiene que llegar, llegue. ¿Se entiende? Sí, acá capaz hacer hincapié en esto que venimos diciendo bastante, pero para dejarlo en claro, que es, además de la cuestión de género que acá vemos, hay una cuestión generacional que es muy fuerte, como decíamos recién. Estamos viviendo un cambio de paradigma bastante importante en todo lo que tiene que ver a la sexualidad, a la identidad de género. Entonces, entender que somos generaciones que tal vez fuimos criadas con otra cabeza, otras formas de vivir en la escuela, en la sexualidad, con los amigues, habitar la ciudad o el espacio que sea donde se desarrollen esas personas. Entonces acá esto que traía Paz de la crianza en conjunto, también vamos a ver que como este rompimiento de género, por eso hicimos toda la primera parte más conceptual de la categoría social del género, digamos, cómo eso está también en la base del sistema, del sistema que crea la escuela, del sistema de trabajo, de los sistemas de cuidado, toda esa base que tiene una fuerte impronta de género, como ahora se está rompiendo, también tiene un impacto en muchas otras cosas. Entonces, capaz, digamos, entonces tal vez más con adolescentes, pero una cuestión de no aceptar las cosas como son, o sea, no aceptar una realidad dada, tiene que ver también con este rompimiento. Hace poco veníamos hablando, este año se cumplieron 30 años de la Convención de los Derechos de los Niños de la ONU. Entonces pensábamos, claro, las generaciones después del 89, o sea, todas las personas nacidas después del 89, ya nacieron en un mundo en el cual los niños eran sujetos de derecho, no eran propiedad de los padres, tenían, digamos, una perspectiva que de a poco, pero se fue contagiando en los distintos ámbitos sociales. Entonces, este cambio de paradigma, también para que pensemos cómo, a veces decimos, pero los movimientos feministas que tienen que ver con después cómo el chico piensa su vida, sus proyectos, etcétera, y bueno, tiene que ver con que como el sistema tiene una impronta de género en su base, cuando movemos eso se mueven un montón de otras cosas. Bueno, pensamos un pequeño ejercicio, que se los vamos solamente a decir porque me parece que estamos medio jugados con el tiempo. Tal vez se los contamos, después se los mandamos por mail. Sí. Pero bueno, así también tenemos tiempo de dejar al final un momentito. Exacto. Para preguntas. Nada, la idea es como la misma lógica de los círculos concéntricos que les habíamos mostrado al principio del módulo, que ustedes puedan pensar cuáles son los espacios que habitan sus hijes, la escuela, el club, actividades extracurriculares, casa de los abuelos, de los tíos, etcétera, y pensar algunas cuestiones como cuántas horas pasan, si tienen amigos, cómo se mueven, qué referentes adultos tienen, porque por ahí a veces nosotros, no nos cuestionamos mucho sobre quién es el profe de danza, y está bueno tratar de pensar qué otros adultos conviven que de alguna manera bajan también información a nuestros hijos. Bueno, y para ir al último módulo vamos a trabajar ya más fuertemente en lo que son los estereotipos de género y pensándolo desde nuestras casas, desde nuestras crianzas. Esto es como un pequeño ejercicio que me gustaría que todos hagan. Hicimos una lista de tareas, ¿sí? Que son tareas bastante normales en lo que es llevar adelante una casa. Darle vacunas a nuestros hijos, comprar la cena, pagar la luz, revisar la carpeta después de la escuela, pedirle al vecino que vuelva la manguera,
revisar la malla de los sitios a ver si les entran al año pasado hay que comprar, llevar al perro al veterinario, disfraz del acto, dar de baja cablevisión, BTV, dentista. Y la idea es hacer por un minutito de reflexión sobre quiénes son los que hacen estas tareas, pero también quién las piensa. Hay un concepto que se está empezando a escuchar mucho también que tiene que ver con la carga mental. No sé si lo escucharon. La carga mental es una cantidad de horas, reloj, que en general las mujeres le dedicamos al funcionamiento del hogar. Son tareas que no solamente llevan tiempo de ejecución, o sea, ir y hacerlo, sino que, como les decía, llevan tiempo en la cabeza, es estar atento a los horarios, a los tiempos. Muchas veces nos pasa que decimos, bueno, no sé, mi pareja es quien lleva a fulanito a taekwondo, pero somos muchas veces nosotras la que le mandamos el mensajito media hora antes para que se acuerde el horario. O lleva él al perro al veterinario, pero muchas veces yo le mando por WhatsApp las 3 cosas que le tiene que preguntar para que no se olvide. Y así un montón de cuestiones que hacen a esta carga mental que suele ser asignada a las mujeres. ¿Por qué traemos esto? Porque esto nos parece que es súper impactante en la crianza con perspectiva de género. Porque es el ejemplo más directo que le podemos dar a nuestros hijos. Si nuestros hijos varones están viendo que siempre es la mujer la que se encarga de determinadas cuestiones, se va a setear de forma tal que va a esperar a que otra mujer se lo diga cuando le llegue su momento, y a la inversa con las niñas. Las niñas ven que siempre es la mujer la que se encarga de ciertas cuestiones, va a creer que es parte de su responsabilidad, parte de sus mandatos, ¿sí? Y esto lo que construye es lo que se llama el sentido común, ¿sí? El sentido común es lo que es una forma de justificar, ¿sí?, un montón de cuestiones, y lo que hace es perpetuar a los estereotipos de género. Yo puse acá, la desigualdad estructural existente se perpetúa en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque condiciona, ¿sí?, a los varones, a las mujeres, en determinados parámetros, y se reproduce constantemente en distintas frases que nosotros decimos justificando nuestros actos. Cuando decimos, nosotras las mujeres, decimos, no, lo hago yo, porque yo soy mejor haciendo muchas cosas a la vez, yo después te digo qué es lo que tenés que hacer vos, estamos perpetuando ese estereotipo, ¿sí? Cuando el varón dice, no, a mí las cosas estéticas y de elegir los colores y que yo no me sale bien porque a mí esas cosas no son de varones, son más de mujeres, estamos perpetuando este estereotipo. Y todo esto es la construcción del sentido común, que es lo que la sociedad considera que es normal. Acá volvemos al concepto de norma, ¿sí? Volvemos a la desigualdad estructural. ¿Qué pasa con este sentido común? Lo que hace es 2 cosas, es naturalizar y normalizar. Naturalizar en el sentido más biologicista del término. Lo que nos dice la naturalización es que las mujeres son de determinada manera porque su sexo así lo dispone, su genética así lo dispone. Cuando nosotros vemos niñas muy pequeñitas sentadas jugando y el varón corriendo en la plaza trepándose a los árboles, escuchamos es que sí, las nenas son más tranquilas, los varones son más movedizos. Este son tiene una implicancia biológica. ¿Se entiende? No están diciendo se están criando o se están formando más tranquilas las niñas y los varones más tremendos. Están diciendo son. La naturalización tiene que ver con la naturaleza, con lo biológico, con lo dado y sobre todo con lo inmodificable. ¿Se entiende? Si está dado por los genes, no hay mucho que nosotros podamos hacer para que sea diferente. De vuelta, ¿qué pasa acá con las disidencias? ¿No? Porque hay un sentido común que justifica que los nenes sean lo que son y que las nenas sean lo que son. Pero ¿cómo se justifica cuando un niño varón nacido con pene quiere identificarse como mujer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando una niña
nacida con vagina, quiere vestirse como varón y quiere solamente jugar a la pelota y treparse a los árboles y no quiere jugar con muñecas. Hay algo de lo antinatural que se le empieza a jugar a un montón de gente y es muy problemático, ¿sí? Después de la naturalización, la otra forma de sostener el status quo es la normalización. Acá aparece de vuelta en instituciones como la escuela, que como yo les decía al principio, se creó para eso, y la norma lo que hace es decirnos a nosotros que es normal. Entonces, todo lo que está por fuera de la norma está mal. ¿Se entiende? Es anormal. Lo anormal está visto siempre con un tinte negativo. Entonces, en las identidades que van construyendo nuestros hijos, es súper importante poder romper con la naturalización y la normalización de los estereotipos de género. ¿Cómo se puede hacer esto? En un proceso de deconstrucción. La palabra deconstrucción es otra palabra que se viene escuchando mucho en todos lados y que está como muy de moda, pero me parece que es una de las palabras que a mí más me gusta que esté en todos lados y que se esté escuchando. Porque la deconstrucción tiene que ver justamente con desarmar lo aprendido para poder aprender otra cosa diferente, ¿sí? Si yo puedo desarmar todos los aprendizajes arraigados, estereotípicos que tengo desde mi crianza, desde el marco normativo en el que yo me crié, le voy a poder proponer algo diferente a mis hijas. ¿Se entiende esto? Acá agrego, había una consulta en el formulario de inscripción acerca de las masculinidades, y con esto que decía Paz de la deconstrucción y también respecto de la diapositiva anterior, tal vez lo que vemos hoy en día es que con los movimientos de mujeres, la deconstrucción a veces viene más fácil a algunas mujeres por este contexto social que está como llamando a este movimiento. En ese sentido, preguntarnos por cuáles son los roles de los varones, a veces pasa con algunos varones que al tener hijes comienzan a ver esta necesidad de procesos de construcción que apunten a reconocer todos los privilegios con los cuales se criaron, como decíamos recién, que, digamos, un varón, o sea, ambos, ¿no? O sea, todas las personas que capaz nos criamos viendo a mamá haciéndose cargo de ir a la reunión de padres, llevarnos al pediatra, etcétera, etcétera, y papá que llegaba de trabajar, era el sostén económico, pero se sentaba y veía la tele, capaz cuando somos nosotros quienes tenemos que criar otras personas, nos empezamos a hacer esta pregunta. Entonces, simplemente ahí como para dejarlo en el aire, pensar que tal vez el momento de tener que criar, a ver, está buenísimo que lo hagamos todos y todas y todes, es algo necesario de hacer, que tiene que hacer la sociedad en su conjunto. Hoy en día ya hay un montón de políticas y leyes que apuntan a capacitación en estos temas, como decíamos, la Ley de Educación Sexual Integral. Hoy en día existe la Ley Micaela, que plantea capacitación en género a las personas que trabajan en el Estado. Pero más allá de eso, si pensamos que, bueno, vamos a hacer los modelos, vamos a transmitirle un montón de cosas a nuestros hijos, tal vez ahí aparece como un buen momento para emprender este camino, que está bueno aclararlo y decirlo, no es fácil, no es liviano, no está exento de sufrimiento en algún punto, porque implica reconocer situaciones dolorosas, implica reconocer privilegios. Entonces, bueno, yo creo, por lo menos mi opinión personal, es que está bueno decir que el proceso de construcción tiene una carga emocional importante, pero bueno, nos toca hacerlo en este momento histórico particular que estamos viviendo. Totalmente, totalmente. Y para combatir un poco este sentido común y estos estereotipos de género, una de las cuestiones que venimos mirando y que por ahí les venimos también proponiendo es el tema de todo lo que traen los medios de comunicación sobre la mesa, porque hoy nuestros niñes, nuestros hijos están muy expuestos a un montón de mensajes que dan los medios de comunicación desde distintos lugares y de distintas maneras. Hay dos cosas. Primero están lo que es la publicidad. Acá les pongo un ejemplo súper concreto de lo que consideran que es una madre, 97% entregada, 3% egoísmo, 0% quejas.
Y de vuelta, cómo se representan a los varones y a las mujeres en las publicidades, el rol de las madres, el rol de los padres. El padre siempre queda como en esta cualidad medio de torpe, que se le va a caer el bebé, pero que lo intenta, y la madre siempre queda como en el lugar de la que resuelve calladita sin quejas. Pero también me gustaba la idea de pensar dos cosas. Primero, ¿qué es lo que nosotros reproducimos? Más allá de la publicidad, hay una cuestión que está saliendo últimamente, sobre todo en Instagram, que es una red social, bueno, que ustedes la deben conocer, donde se publica mucho sobre la vida y sobre lo perfecto de las maternidades y las paternidades. Hubo una noticia que es hace 2 años atrás más o menos, donde Chris Hemsworth, no sé si lo pronuncié bien, y Elsa Pataky, que él es Thor, y ella también es una actriz bastante conocida, subieron un video de su hijo a Instagram, en donde el nene lo que hace es treparse hasta arriba de la heladera y agarrar una caja con chocolates. A ella la mataron, y a él lo felicitaron. Acá abajo copiamos algunas de las cosas, ¿no? Esto les hace gracia, así está la sociedad, niños sin límites, mal. Tipo de comentarios que le hacen a ella. A él no esperaba menos del hijo de Thor, ya tiene sucesor como superhéroe, tiene a quien parecerse. La cuestión de la crítica a las maternidades y de la, digamos, de la defenestración de las mujeres cumpliendo el rol de madres es realmente preocupante. Es muy interesante que nosotros podamos pensar por qué se da esto y qué cuestiones conlleva por detrás. Muchas veces nos encontramos criticando a las mujeres maternando y por qué nos sentimos habilitadas, ¿no? A cuestionar, a criticar. ¿Por qué miramos qué es lo que están haciendo mal ellas y no lo que están haciendo mal ellos? Me parece que son ventanas a la desigualdad estructural más clara, que es interesante que miremos y revisemos y veamos cuáles de estas cosas estamos reproduciendo. Y lo otro que les quería decir, para no olvidarme, es que también tenemos que tener muy en cuenta que en el momento en el que estamos viviendo, nuestros hijos pasan mucho tiempo frente a pantallas y muchas veces ese tiempo lo pasan solos. Cuando ellos están con las pantallas en soledad, están teniendo un acceso infinito a información que nosotros no pudimos filtrar y no sabemos si es información adecuada y correcta. Para esto, nosotros como padres y madres necesitamos compartir esos espacios con ellos. Cuando pensamos en cómo nos están afectando estos estereotipos, cómo operan en las infancias, dónde nos encontramos, están las respuestas más fáciles y más obvias, en los dibujitos animados, en las publicidades, en las personas sin perspectiva de género que están acompañándonos en determinados espacios. Pero también cuando nosotros habilitamos este tipo de espacios, como por ejemplo la tablet, el celular, sin ningún tipo de supervisión, estamos abriendo un espacio que no podemos filtrar y que puede ser sumamente dañino. Lo mismo pasa con nuestro lenguaje. Cuando nosotros no cuidamos lo que estamos diciendo, sea a ellos o sea a otros, también estamos exponiéndolos muchas veces a cuestiones que, que reproducen estos estereotipos sin ser lo más gráficos. Es lo que les decía, cuando estamos en la plaza decimos, sí, todos los varones son así, que se trepan. Estamos reproduciendo estereotipos. Entonces, al modo de consejos por ahí más prácticos y cuestiones a revisar, que era lo que nos gustaría dejarles, tiene que ver con estas tres cosas, ¿no? Una supervisión de los espacios que habitan nuestros niños, sea compartiendo espacios institucionales, como les decía con la escuela, de poder acercarnos, de ser parte, de estar enterados y estar empapados de cuál es la información que se les está bajando. Lo mismo con la recreación con pantallas, con el lenguaje y con los medios de comunicación. No sé, Emily, si querés agregar algo más. No, bueno, esto, como para
para ir cerrando, si querés, cerramos y mostramos después el videíto. En relación a la crianza, bueno, creo que igual por lo que venimos diciendo quedó bastante claro, pero el objetivo no es que las nenas dejen de usar rosa y jugar con muñecas y los nenes no pueden usar azul y jugar con camioncitos, sino que a lo que apuntamos cuando hablamos de crianzas con perspectiva de género es a darles la posibilidad de elegir. Y como vino diciendo Paz durante, en varios momentos, es también elegir con ellos, es como entender el rompimiento de este paradigma requiere de una crianza más compartida, más dialogada, por así decirlo, y de pensar también o sea, de forma crítica, ante esta pregunta de, bueno, ¿qué hacemos con los abuelos que siguen reproduciendo los estereotipos de género, o la televisión, o la escuela, bueno, todo lo que vinimos viendo? Ahí también es entender, por un lado, la influencia limitada que tenemos como padres, madres, o tíos, tías, familia, docentes, quienes seamos, siempre vamos a tener un rol limitado, pero sí lo que podemos hacer es transmitirles una forma crítica de pensar sobre estas cuestiones, charlarlas. Los chicos y las chicas entienden mucho más de estas cosas de lo que pensamos a veces, entonces, como bueno, compartir estas contradicciones y esta forma de pensar crítica es una buena forma de que, digamos, si a la nena le regalan muñecas y cocinitas, que eso después no se transmita no se traduzca, digo, en una realidad predeterminada, le decimos profecía autocumplida, así que después que la nena haya jugado con la cocinita no se traduzca en que su único horizonte, su única posibilidad es hacerse cargo de esas cosas, maternar, ser ama de casa. Si quiere hacerlo, que sea una elección propia, lo mismo para digamos, el caso de los niños, y también que puedan entender, digamos, que puedan vivir el género de la forma que más cómodos se sientan. Sí, sí, me parece interesante esto de poder neutralizar las cosas, que pierdan un poco la categoría de género, los juguetes y los juegos. Creo que los roles de cuidado es súper interesante que empiecen a ser abordados por los niños desde bien pequeños, por los varones, justamente para poder entender que las cuestiones asociadas a lo femenino no son negativas. Por una cuestión cultural, todo lo que es asociado a las niñas, a las mujeres, se lo ve como negativo o como peor. Entonces las tareas de cuidado que son no remuneradas, o las remuneradas son dentro de los estratos más bajos siempre de remuneración, son percibidas de esa manera porque son feminizadas. Si nosotros podemos empezar a pensar las cuestiones de cuidado como cuestiones de todes, seguramente empecemos a generar cambios más estructurales. Y esto que decía Mile, el diálogo es como una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos a la hora de afrontar cualquier cuestión que nos hace ruido. Algo muy importante es no tratar de acallar a los agentes externos y decirle a nuestras niñas, no, esto que te dijo el abuelo está mal y punto, sino poder recorrer un espacio de diálogo y de construcción, ¿sí?, con los niños y darles el lugar a ellos de formar sus propias opiniones. Porque a veces también lo que nos pasa es que ante algo que no nos gusta o que creemos que es dañino, nuestro instinto es acallarlo, es cerrarlo y es sacarlo, y muchas veces las niñas son intervenidas igual, y de una forma más abrupta y menos tramitada. ¿Se entiende? Bueno, creo que esto es todo. Lo que nos quedó pendiente es mostrarles un videito que nos gustaría mostrárselo para el cierre, que creo que nada, que les va a mostrar un poco todo lo que venimos conversando. Espérenme que lo pongo. A ver si... No sé si ahí se está viendo. No, se ve la presentación ahí. Porque tengo que poner, espérate. ¿Ahora? No. Perdón, esta parte no está en la mía.
Ahí sí. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do. I just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. The hair. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. Bueno, lo voy a cortar acá porque me parece que Sí. quedó muy largo el taller. Y después, si quieren, se lo pasamos para que lo terminen de ver, porque tienen un poquitito más de información. Pero bueno, esperamos que les haya gustado. Vamos a pasarles el material por mail, ¿no, Mile? Sí, vamos a pasar el video. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Si quieren pueden desbloquear el micrófono y hacerlo, o mandarlo por chat. Si quieren, esperamos un minutito más a ver si alguien comenta algo y si nos cerramos. Mientras tanto, les digo que la idea de esto en algún momento era hacerlo presencial, así que para el año que viene seguro vamos a estar convocándoles para hacer esto. Queríamos hacer ejercicios más participativos, capaz esto como primer momento general, conceptual, y para el año que viene seguro les vamos a estar haciendo llegar una invitación a participar en un taller más participativo. Tal cual, tal cual, tal cual. Nos quedaron muchas cosas en el tintero, también es un tema súper amplio, tenemos muchísimas cosas para decir al respecto. Esto era un poco un muestreo del material, de los temas, que cada uno de estos temas se puede conversar durante muchísimo rato más, pero bueno, queríamos hacerlo de una duración que sea viable también por este medio. Perfecto. Bueno, Si nadie más quiere decir, bueno, nadie más no. Bueno, los dejamos por acá. Igualmente tienen nuestro mail, nuestras redes, pueden contactarnos por ahí y les hacemos llegar después el video, así que si se quedan con ganas de decir algo más o compartir algo más, también pueden hacerlo por ahí. no, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por participar y nos estamos hablando pronto. Muchísimas gracias. Chau, chau.